Bueno, damos inicio a la clase número 2 de la asignatura Idioma extranjero inglés de la Facultad de Ciencias de la Educación. En esta clase va a estar dividida en dos videos. El primer video va a llegar hasta la actividad 1 y el segundo video es a partir de la actividad 2 hasta el final. Recién al finalizar el segundo video van a tener las respuestas a las actividades que están dentro de esta clase para que cada uno haga la autocorrección. Bien, en la clase de hoy desarrollaremos los siguientes temas. Revisión de lo visto en la clase anterior, la página 2 del cuadernillo de textos, la lectura de oraciones simples dentro de esa página 2 del cuadernillo, el orden de las palabras en la frase nominal. La frase nominal es esa frase que tiene solamente sustantivos, que no hay verbos, y dentro de este orden de las palabras vamos a ver lo que llamamos la premodificación. Palabras transparentes o cognados, que son palabras similares al español. Palabras que no se parecen a su versión en español. Y formación de palabras identificando algunos sufijos. En cuanto a la revisión de lo visto en la clase anterior, acá hay una selección de algunos temas, ¿no? De algunos títulos de las conferencias del texto que se trató la semana pasada. Acá tenemos esta conferencia que es Educational Psychology Conference. En esta frase son 3 palabras. La palabra, esto es lo que seríamos una frase nominal porque no hay verbo. Acá tendríamos que identificar un núcleo que es la última palabra, el último sustantivo principal, que en este caso es conference. Y la palabra conference está siendo premodificada por educational psychology. Entonces, leemos primero conferencia y dentro de la frase educational psychology vemos que el sustantivo psychology está premodificado a su vez por educational. Toda esta frase se lee de derecha a izquierda. Conferencia sobre psicología educativa. Esta otra frase, Applied Psychology and Education Conference, también el núcleo es conference, conferencia, y está siendo premodificada por Applied Psychology and Education. Acá tenemos dos sustantivos, uno es education y el otro es psychology, que están unidos por la partícula and. Y a su vez, psychology está premodificado por applied. Entonces, acá lo leeríamos como conferencia sobre psicología aplicada y educación o conferencias sobre educación y psicología aplicada. Este otro título, Preschool Education and Educational Technology Conference, también el núcleo es conference, el último sustantivo de la frase, el resto de las palabras están premodificando a conference, también está la partícula and, en este caso and une Preschool Education y Educational Technology. Acá tenemos dos sustantivos que están premodificados por otro adjetivo. Uno de ellos es technology, que está premodificado por educational, y el otro es education, que está premodificado por preschool. Acá lo leemos como conferencia sobre tecnología educativa y educación preescolar, o conferencia sobre educación preescolar y tecnología educativa. Este otro título, Advances in Distance Education Technologies Conference, el núcleo es conference. Acá lo que encontramos entre las palabras que están premodificando a conference es una preposición, que es esta palabra in. Cuando tenemos una preposición, el núcleo de esta frase es el sustantivo que está antes de la preposición, que en este caso es advances. Y las palabras que están a continuación estarían post-modificando a advances. Dentro de estas palabras que están a continuación también hay un sustantivo principal, que es la última palabra, que en este caso es technologies, que está premodificada por distance education. Entonces, esta frase nos quedaría traducida al castellano como conferencia sobre avances en las tecnologías de la educación a distancia. Este tema de las preposiciones lo vamos a seguir viendo y hay varias preposiciones. Las más comunes son in, que significa en, on, que significa sobre o en, of, que es de, to, se puede entender como a o para, for, como para. Bien,
Esta semana comenzaremos con la lectura en inglés de pequeños textos. Algunos de ellos son solo oraciones. Al leer intentaremos siempre tener en cuenta las estrategias que presentamos la semana pasada. Comenzar a utilizarlas o simplemente ser conscientes de su uso nos ayuda en este nuevo camino hacia la lectura en una lengua extranjera. Es importante que tengan en cuenta que para las diferentes tareas que les iremos planteando durante estas clases, les sugerimos no utilizar el diccionario. Así que apelaremos a palabras que son a cognados, que veíamos que palabras que son similares entre el inglés y el español, en el caso de que haya palabras que no son tan similares, nosotras los vamos a ir guiando con respecto a qué recurso o estrategia implementar de acuerdo a la actividad planteada, y también los vamos a ayudar con algunos glosarios que vamos a ir agregando acá a las filminas. Bien, comencemos entonces con la página 2 del cuadernillo, que aparece el título What is Reading? Acá esto es una pregunta. Lo que tenemos acá ya es una palabra que es reading, que no se parece al español y que significa lectura o leer. Así que what is reading lo tendríamos como ¿qué es la lectura? ¿No? ¿Qué es leer? Y a continuación vemos 4 frases que estarían dentro de este contexto, refiriéndose a qué es la lectura, qué es lo que es leer, cuáles son las implicancias de estas cuestiones. Bien, acá esto es una actividad para que ustedes la hagan, que lean las diferentes oraciones que definen la lectura, que luego escriban en la carpeta la versión en español de cada una de ellas y que no utilicen el diccionario. Entonces, como sabemos que acá hay palabras que no se parecen al español, así como les dimos la definición o el equivalente al castellano de lo que es reading, también tenemos la definición, el equivalente al castellano de lo que es involves, que tiene que ser un verbo, que es implica. Reader, que se parece a reading, pero que no es lo mismo. Reading era leer o lectura, reader es lector o lectora. Asking questions, la frase asking questions, que es plantear preguntas, y printed, que es impreso. Entonces, acá tenemos estas 4 frases. La primera se lee, reading is an active process. La otra, reading involves active participation of the reader. Reading is asking questions of the printed text. Y reading involves the recognition of forms and structures of the language. Para dar la versión al castellano de cada una de estas oraciones, tengan en cuenta lo que vimos de la premodificación. O sea, en cada una de estas hay un verbo. En este caso es is, acá el verbo es involves. La parte que, digamos, el sujeto se lee de manera lineal, o sea que sería reading is, la lectura es. A continuación del verbo es que encontramos la frase nominal, que en este caso an active process. O sea que acá hay que encontrar el núcleo, que es el sustantivo de la derecha, en este caso es proceso, que está premodificado por active, que es activo. Entonces esto se leería como que la lectura es un proceso activo. Acá tenemos el artículo an, que significa uno o una, es igual que el artículo a. En la segunda oración, el verbo es involves. Entonces, el sujeto y el verbo se lee linealmente, la lectura implica, y acá, en la frase nominal que es active participation of the reader, ahí es donde tenemos que encontrar el núcleo y los pre y los postmodificadores. Acá hay una preposición, así que recuerden lo que acabamos de ver de la preposición. Cuando tenemos una preposición, primero leo lo que está antes, que en este caso sería active participation, y después le agrego of the reader. Dentro de active participation hay un núcleo, a su vez, que es participation, que está siendo modificado por active. O sea que esto sería, la lectura implica la participación activa del lector. Bueno, los dejo para que continúen con las otras 2 oraciones y después en el próximo video seguimos con la clase.